Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Aquí estamos, como otras veces, con un invitado tan especial como es Emilio Carrillo. Muy buena noche, Emilio, o bueno, o buena tarde para los amigos del continente americano. Pues sí, Enrique, una buena tarde, una buena noche y contento de estar aquí compartiendo contigo. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal y a tu disposición. Como siempre, gracias a ti, porque vamos, no es un honor, es un regalo tenerte con nosotros. Aunque luego tú vas a compartir esta entrevista también en tu canal. El motivo de hablar contigo, bueno, es comentar brevemente los tiempos tan intensos que estamos viviendo. Para mí, los momentos más excepcionales que yo he visto, sobre todo estas semanas. Y también comentar un par de cosas. Una, comentar tu último libro, Prognosis del Horizonte Venidero, que precisamente trata de eso, de lo que viene a partir de ahora y qué nos espera hasta el año 2030. Y también ese encuentro, este libro está editado por Ecosofía, y justamente Ecocentro organiza ese encuentro que vamos a tener el último fin de semana. Quizá tú recuerdas mejor que yo las fechas, el último fin de semana, creo que es el último del mes de noviembre. Exactamente es el sábado 22 de noviembre. Sábado 22 22, de noviembre. entonces es el penúltimo. Disculpa porque no recordaba en este momento. Entonces, ese sábado vamos a reunirnos en Madrid como los 2 años anteriores. Emilio me hace ese honor de compartir conmigo ese encuentro, y digo, me hace ese honor porque Carrillo, más allá de toda su larga trayectoria profesional que podéis consultar en su propia página web, eh, es por encima de todo eso un verdadero maestro. Y para mí me honra que tenga bien que comparta cualquier evento con él, al igual que esta entrevista. Ese evento, Emilio, lo hemos titulado Ordo ab Chaos, es decir, ese viejo lema grecorromano que luego ha retomado el grado 33 de la masonería hacia el orden a partir del caos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vas a hablar, querido Emilio, en ese evento, ese sábado 22 de noviembre en Madrid? En Madrid y online también. Efectivamente, nos veremos en Madrid, también online, en el Teatro del Colegio Calasancio, como hemos hecho en ocasiones anteriores, en lo que tú y yo sabemos que más allá de los contenidos, evidentemente intentamos que sean potentes, conscientes e interesantes, sobre todo representa una oportunidad de encuentros de alma, tanto los que nos vemos físicamente como también los que nos vemos desde el punto de vista online, compartir, compartir. Estamos viviendo momentos excepcionales. De hecho, ese es el subtítulo del encuentro, como tú has dicho muy bien, Ordo ab Chao, y después el momento excepcional que vivimos. Y hay una postilla en el título que creo que es también interesante de recalcar ante las personas que nos están ahora siguiendo, que es el desorden del nuevo orden y el orden evolutivo a partir del caos. Yo creo que esto es una pista muy importante para entender la dimensión de lo que estamos viviendo. El nuevo orden mundial no es sino un desorden encubierto y curiosamente ese nuevo orden mundial, que es un desorden, genera el escenario adecuado para que surja un orden a partir del caos. Y en ese contexto, en ese marco, lo que van a ser mis aportaciones son fundamentalmente precisamente el poner de manifiesto, ¿no? Que lo que estamos viviendo en estos momentos tiene esa dimensión de crisis, pero de una crisis que va a suponer un verdadero salto evolutivo. Y lo que me ocuparé personalmente, Enrique, es de que en este pleno caos en el que ya estamos y que va a incrementarse porque estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, cómo acontece la reevolución, porque eso nuestra cabeza puede decir, bueno, pero en medio de tanto caos, ¿cómo puede acontecer la no revolución, sino reevolución? De ello me ocuparé acompañándote en la sesión de la mañana y en la sesión de la tarde, donde me centraré fundamentalmente será en lo que significa el nuevo orden evolutivo, es decir, cómo será la nueva humanidad en una tierra restaurada
y cómo empezar a vivirla ya, porque también creo que eso es enormemente importante, no esperar a que llegue como tal, sino ya empezar a adelantarnos en nuestra práctica de vida y en nuestra manera de enfocar las cosas que están ocurriendo. Si no lo hacemos así, comprender la enjundia y el trasfondo consciente de lo que está pasando será difícil. Muy bien, yo por mi parte, muy sintéticamente, lo que expondré es cómo las cartas del futuro inmediato ya están sobre la mesa. Con eso de las cartas a una alusión múltiple, entre dos cosas, por ejemplo, a cómo en muchos medios, por ejemplo, en muchas portadas de The Economist, se ha ido anunciando futuro con precisión que se ha ido cumpliendo. ¿Y qué nos indicaría esto que nos pueda esperar para el futuro inmediato? Lo mismo con ese juego que es el de las cartas de los Illuminati, del que hablamos este domingo brevemente en Cuarto Milenio, y que también predice con absoluta precisión, al igual que otras portadas como Time, cuando llegó Trump al poder en 2017, cómo está todo claramente expuesto, como varios futuros alternativos contemplados por las élites, y de la misma manera que han dicho sobre eso algunos videntes, profetas notables, es decir, todo en base a ciclos, grandes ciclos, lo que voy a sintetizar lo más brevemente posible y como hemos hecho en este otro encuentro del año pasado, con un PowerPoint que compartiremos con todos los asistentes online o presencialmente para el que lo puedan estudiar, cómo hay unos ciclos históricos y diversos ciclos, pero sobre todo unos ciclos cada 200 años, y qué implica este último ciclo y el penúltimo que estamos viviendo. Eh, digamos, es un tema complejo, pero lo vamos a explicar con precisión. ¿Y qué significa esto para el futuro? Por un lado, en cuanto a esa programación predictiva que hacen las élites, pero por otro, en cuanto a una evolución posible e indispensable, ya sea que ese salto evolutivo lo den muy pocas personas o la mayor cantidad posible. Es el salto evolutivo con todo un proceso que no sabemos cómo va a ser ni cuánto tiempo va a durar, de ascenso a otro reino, a otro nivel de densidad y de ser. Así que, si te parece, Emilio, digamos, eso sería más o menos. Hay que decir también, perdón, que lo que pretendo es demostrar cómo, sin tanta ambigüedad como la que tiene Nostradamus, que solamente se ve lo que él ha anunciado una vez que sucede, por ejemplo, la llegada al poder rauda de Putin como un hecho indudable en una fecha concreta, pero también como, por ejemplo, la vidente ciega de los Balcanes, Baba Vanga, anunció toda una serie de acontecimientos que hemos vivido, especialmente, por ejemplo, centrados en 2025, que para ella era, como para nosotros, creo, un año decisivo, y qué nos esperaría en el futuro. Ese futuro luminoso que puede ser, que depende de nosotros y que tú planteas como una agenda 2033. ¿Podrías, por favor, empezar a comentarnos brevemente a qué te refieres con esa agenda 2033? Pues muchas gracias, Enrique. Bueno, quizás si me permite, para apostillar ya finalmente nuestro encuentro del 22 de noviembre en Madrid, el señalar que evidentemente toda la información, me imagino que tú lo pondrás como enlace en el vídeo, lo tienen en las páginas de Ecocentro, en la web de Ecocentro, de Ecosofía, y aunque queda tiempo, ciertamente el número de plazas es elevada porque físicamente somos 700 los que podemos estar compartiendo en ese encuentro de almas, pero creo que es importante, amigos y amigas, escribirse con rapidez. Primero, porque hay mucha demanda de plazas. Y en segundo lugar, porque aunque los precios que Enrique y yo, en colaboración con Ecocentro, por supuesto, hemos fijado son enormemente módicos, muy módicos, pero es que en particular hasta el 22 de mayo son especialmente módicos. Es decir, que para incentivar también que cuanto antes se tenga cubierto el aforo,
pues hasta el 22 de mayo esos precios están especialmente reducidos, como podréis ver a través del enlace que va a compartir el. Y sobre el tema de la Agenda 2033, obviamente es un juego de palabras para contraposición a la famosa Agenda 2030, que ellos, vamos a llamarlo así, los miembros de esa élite que controlando el sistema socioeconómico, no lo podemos olvidar, controlan y dominan también el entramado político e institucional a nivel planetario y el entramado tecnológico y militar, todo va en el mismo paquete. Pues bien, cuando percibimos lo que tiene que ver con esa Agenda 2030, en el texto que tú acabas de mostrar, en el libro que he publicado en este mes de febrero, lo primero que pongo de manifiesto es que el futuro no es impredecible. Hoy no vivimos ya en una incertidumbre en cuanto a los escenarios futuros. Sí vivimos una inestabilidad en el día a día, por decirlo de alguna forma, que además ellos saben muy bien utilizar en clave de miedo, ¿no? Y en clave de desorientación. Pero yo diría que los pasos que van a ir desarrollando están bastante claros. El año 2024, lo hemos compartido tú y yo, ha sido un año muy importante porque se han terminado los cimientos del nuevo orden mundial. Y ahora lo que resta desde el año 25 al año 29 es ir edificando las plantas, las plantas. Lo más difícil de una construcción es forjar adecuadamente los cimientos. Cuando los cimientos ya se han culminado, las plantas van creciendo con desenvoltura para que finalmente en el año 2030 este edificio, que es el nuevo orden mundial, sea una realidad. Yo diría que con relación a ello, tú, yo, los ciudadanos y las personas, vamos a llamarnos normales, tenemos poco que hacer. Es decir, ellos tienen una agenda muy bien elaborada, tienen el poder económico, tienen el poder social, tienen el poder del entramado político y institucional, el tecnológico y el militar, y ellos tienen muy claro a dónde quieren llegar. Cosa distinta es que nosotros en paralelo percibamos lo que está ocurriendo para incrementar en nosotros, para acrecentar en nosotros otra forma de vivir que no sea la de que ellos quieren. Porque lo hemos compartido, Enrique, a mí me llena de perplejidad que hay personas que critican mucho a la élite, a los miembros de esa élite, y con razón, le hacen una crítica con bastante razón, por supuesto, pero ojo, si tú criticas a esa élite, no sigas sus paradigmas, no sigas su sistema de creencias, su visión del mundo y de la existencia, sus pautas y patrones de vida. Hay que desconectar en la medida de lo posible y siempre hay un margen de maniobra para ir desconectando de esos paradigmas, de esos sistemas de creencias, de esas pautas y de esos hábitos. Y de eso va precisamente, querido amigo, la Agenda 2033, de poner de manifiesto que ellos están a lo que están, pero que nosotros tenemos que estar a lo que estamos. Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Ellos con una agenda que tienen ahí pergueñada y con todo el poder del planeta para llevarlo a cabo, pero ojo, hay algo que no pueden tocar, que es nuestra conciencia, nuestro discernimiento, permíteme que lo diga así, nuestra alma, que es precisamente lo que quieren extraviar. Pues no, no permitamos que extravíen nuestra alma y eso significa saber lo que está ocurriendo fuera y también y en paralelo, en equilibrio, crecer interiormente. Yo creo que este equilibrio que está en el término conciencia, porque la conciencia tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y también con el conocimiento de la realidad exterior y vivir en equilibrio el conocimiento de uno mismo, la mirada interior con esa mirada exterior y eso es más necesario y pertinente que nunca, Enrique. Estamos en unos momentos fundamentales. Ellos están desatados porque saben precisamente que esto se mueve en grandes ciclos de la vida. Pero esos grandes ciclos, hace tiempo que los grandes maestros y maestras lo anunciaron, van como confluyendo en un punto en donde no sabemos ni el día ni la hora, como muy bien decía Cristo Jesús, pero debemos estar atentos a las señales. Y cuando estamos atentos a las señales, percibimos que aquí hay un removimiento, hay una aceleración, hay una preocupación por parte de ellos, precisamente, que nosotros debemos transmutar. Y esa transmutación es la Agenda 2033, por llamarla de alguna forma. Lo importante no es el nombre, sino el entresijo, ¿no? La enjundia que está detrás de la denominación. Genial. En este último libro tuyo, tú hablas de toda una serie de temas importantes
que en la medida en la que tengamos tiempo en esta media hora que hemos acordado de conversación, pero podremos retomar el tema, pues en la medida de lo posible iremos hablando de alguno de esos puntos, por ejemplo, qué significa la victoria de Trump, su engarce en la estrategia de enfriamiento del espíritu humano, el pacto para el futuro como una realidad, qué significa la llegada de Elon Musk, el BRICS Pay, el sistema de pago de los países BRICS, el cambio climático y su manipulación, los mayores patrimonios económicos que dirigen y que son propietarios de más de medio mundo, pero hay un punto especial que si te parece oportuno me gustaría que nos resumieras, y es el sínodo de la sinodalidad. ¿Por qué? Porque concierne al futuro inmediato del Vaticano y de la Iglesia Católica, un futuro que para mí es ya, es decir, este mes, sin discusión posible, o bien el Papa fallece, o bien se tendría, y si no, es que hay algo más anómalo de lo que parece, en su larga enfermedad, se tendría que hacer efectiva esa carta de renuncia que él, como papas anteriores, pero en su caso fue muy publicitado por la extraña renuncia de Benedicto XVI, de que en caso de no poder ejercer sus funciones, presentaba su renuncia. Y no estamos viendo que cumplan las funciones. Nos dicen, nos cuentan, ojo, hay gente que me dice, no, ¿cómo van a mostrar un hombre enfermo? Hombre, normal, es el dirigente de la Iglesia Católica, con un periódico, el Observatorio Romano de día, y no un audio que vete a saber cuándo ha estado grabado. Bueno, quería por favor que nos contaras tu visión de qué está ocurriendo en la Iglesia, y yo anticipo ya que en ese encuentro que vamos a tener a fin de año, mm, en cuanto a ese análisis de las profecías y de las visiones de unas docenas de videntes que anunciaron con claridad lo que ya ha sucedido y lo que puede suceder, en las profecías de Malaquías y en otras están claros los dos futuros alternativos posibles en cuanto a que llegue el próximo Papa. ¿Qué significa lo que tú has contado y en general cuál es tu visión del futuro inmediato de la Iglesia Católica y en general del cristianismo? Tan perseguido, por cierto, en Siria, en esa Siria dirigida por esos anteriormente terroristas a los que estamos financiando con nuestros impuestos. Perdone, que me enrollo mucho. Adelante, Emilio. Nada, nada, Enrique. Antes que nada, para tratar este asunto, quizás no sea necesario, porque es evidente, ¿no? Por nuestra trayectoria, que todos los temas los abordamos así. Pero quizás por la trascendencia del asunto, me gustaría decir que mi mayor respeto a todos los cristianos, y ese respeto viene de la mano de que yo mismo tengo a Cristo Jesús como mi referente de vida, total y absolutamente. Y muy modestamente intento dar testimonio de él, muy modestamente. Ahora bien, sé diferenciar entre lo que es Cristo, sus enseñanzas, su mensaje, su figura, y lo que es la Iglesia, y en particular ahora la Iglesia de Roma, que es la que estamos haciendo mención. Creo que hay que diferenciarlo. La Iglesia de Roma tiene un momento histórico que ayuda a entender este momento, Enrique, que es cuando allá por el finales del siglo IV se transforma en religión de Estado. Hay un decreto del emperador Teodosio que transforma al cristianismo de ser un movimiento espiritual perseguido, súper perseguido, de golpe y porrazo, en pocas décadas va cambiando su estatus y se le utiliza, como el Imperio Romano estaba en franca decadencia y hacía falta un nuevo orden, por decirlo de alguna manera, se transforma bajo el lema un Dios, un imperio, un Dios, se coge el cristianismo, se le utiliza para configurarlo como religión de Estado. A partir de ahí, lo que es la Iglesia de Roma ha mostrado una gran capacidad de adaptación a los tiempos. Y esa capacidad de adaptación ha llevado que, cuando han percibido claramente de que el nuevo orden mundial se está construyendo de manera acelerada,
Hay que tener en cuenta que el Papa Francisco, esto hay que recordarlo, fue quien intervino en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030. Esto es muy importante, este es un hecho histórico irrefutable. Él es el que interviene en la Asamblea General de Naciones Unidas y parecía muy claro que la Iglesia de Roma tenía como objetivo lo mismo que ocurrió en aquel momento histórico de finales del siglo IV, que de cara al nuevo orden, ellos seguir teniendo protagonismo, no quedarse relegados a posiciones secundonas. Y mira por dónde en el año 2021 se pone en marcha esto que tú has mencionado y que la propia denominación es rarísima, el sínodo de la sinodalidad. La palabra sínodo en la historia de la Iglesia es conocida, pero eso de sínodo de la Perdón, sinodalidad, Emilio, disculpa, se me escucha bien, ¿verdad? sí, sí, Vale, sí, vale, porque ha habido una anomalía. Por favor, muy bien. explícanos qué es sínodo, porque la inmensa mayoría eh, no tenemos o no teníamos ni idea antes de informarnos. El sínodo fundamentalmente es un encuentro que convoca normalmente el Papa y es un encuentro de obispos, por así decir, de dirigentes de la Iglesia. Esto de sínodo de la sinodalidad es que además de convocar el Papa a los dirigentes de la Iglesia, se convoca a ciudadanos, podemos llamarlo de esa manera, a ciudadanos normales y corrientes, obviamente que se mueven en el contexto de la Iglesia. Pero claro, la gran pregunta que siempre ha estado ahí es por qué se invita a unos ciudadanos y por qué no a otros. Esto desde que el sínodo de la sinodalidad se puso en marcha en octubre del 2021 ha dado lugar a muchos debates. Y el sínodo de la sinodalidad ha terminado en octubre del año 2024. En esa preparación de los cimientos del nuevo orden mundial, pues mira por dónde también la Iglesia de Roma concluye ese sínodo, aunque la conclusión es relativa porque determinados temas que tienen que ver fundamentalmente con ideología de género aplicado a la Iglesia han quedado pendientes de unos grupos de estudio que tienen que hacer las propuestas en junio de este año. Cuando se analiza lo que ha sido el sínodo de la sinodalidad, fundamentalmente, Enrique, lo que ha consistido es en un cambio de mentalidad. Tú y yo sabemos perfectamente la importancia de la neolengua, de ir metiendo términos que no estaban, porque eso va creando un espacio en la mente y en el inconsciente colectivo. La Iglesia de Roma en estos años ha ido hablando de temas que antes no se hablaban, con unos términos y una nomenclatura que antes no se utilizaba, y ha ido generando el contexto para un auténtico cambio de mentalidad que podríamos decir que acerca la doctrina de la Iglesia a los contenidos de la Agenda 2030 y, por tanto, a los contenidos del nuevo orden mundial. A partir de ahí, hay que recordar que el Papa Francisco, nuestros mejores deseos, por favor, para él y para su salud, pero el Papa Francisco lleva 10 años como pontífice. Digo esto porque muchas veces en sus declaraciones parece que lo nombraron ayer. No, no lo nombraron ayer. Lleva una década larga ya como pontífice. Y lo que él ha hecho, y el sínodo de la sinodalidad ha sido ya la plasmación más concreta, ir cambiando esa mentalidad donde determinados postulados, vamos a decir así, tradicionales de la Iglesia de Roma, van transfigurándose. Y claro, yo diría que la labor de Francisco está hecha. Él ha hecho ya lo que correspondía. Es más, en el libro que estamos compartiendo de prognosis del horizonte venidero, yo me atrevo a hablar, porque era evidente, aún no se había puesto enfermo, pero ya por su edad era evidente, me atreví a hablar de un cambio de pontífice, porque este pontífice, este papa ya ha hecho lo que tenía que hacer y ahora vendrá un nuevo pontífice que podríamos decir que ya culminará esa labor de unificación, de ligazón, de asociación de la Iglesia de Roma con la Agenda 2030. De esto va el sínodo de la sinodalidad, que siempre, claro, se reviste de grandes palabras, de proclamas muy grandilocuentes, ¿no? Pero que realmente, desgraciadamente, todo va de lo mismo que está ocurriendo en tantos ámbitos, ¿verdad? En tantos campos donde hay una aceleración de preparación, porque ellos están a lo suyo, y ese ellos incluye muchas cosas, y las grandes organizaciones, también las eclesiásticas, también las religiosas, que han estado ahí con preponderancia durante muchos siglos, quieren también tener un papel preponderante en el nuevo orden mundial.
En esta situación que también describes, estamos viviendo en estos momentos, aunque no sea evidente, la inmensa mayoría de la gente no se entera, salvo quienes, digamos, consultan determinadas webs católicas o ven determinados canales, que hay una lucha muy encarnizada, muy soterrada, muy sigilosa, pero muy encarnizada, digamos, dentro de la curia en general, entre dos grandes corrientes que tú has mencionado en este y en otros libros anteriores, que podríamos, yo las podría sintetizar entre una corriente progre francisquista, la llamaría porque no es franciscana, y otra corriente tradicionalista que se ciñe a los postulados tradicionales de la Iglesia, que habría que preguntarse qué sentido tienen en este momento, porque son, digamos, postulados rituales, mágicos, por decirlo así, muy antiguos, pero basados en, entre otras cosas, en otros misterios que no eran precisamente católicos, como los misterios de Mitra y un largo etcétera. ¿Cómo ves tú esta lucha que hay, que tú has reconocido, no sé si en este o en un libro anterior, está representada públicamente la corriente tradicionalista por el arzobispo ya excomulgado Viganó como cabeza visible, pero ya han aparecido tres cardenales al menos que yo sepa, diciendo que si el próximo papa hace y dice cosas en la línea de lo que está diciendo Francisco, es un hereje al que no hay que seguir. Y vamos, la otra corriente que yo, en mi opinión, resultará vencedora de toda esta historia, ¿por qué? Porque está compuesta por infinidad de nuevos cardenales que a lo largo de todo el planeta ha nombrado casi a voleo Francisco. Digo casi al voleo porque algunos dudó hasta que les conociera. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Pues es muy interesante este asunto, Enrique, porque creo que nos sirve para entender lo que está pasando a nivel ya no solamente de la Iglesia de Roma, sino a nivel general. Y que percibo que está generando mucha confusión eh, leyendo los medios de comunicación, viendo los vídeos de YouTube, las informaciones que hay en las redes sociales. Creo que está produciendo mucha confusión acerca de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, con Trump, con Ucrania, con Rusia, con Europa, porque al final todo es lo mismo. Y creo que esto es muy importante que lo entendamos. El nuevo orden mundial se han terminado sus cimientos y en el lustro 2025-2029, como detallo en el libro, se van a ir construyendo sus distintas plantas para que el edificio pueda ser inaugurado en el año 2030. Pero claro, estamos hablando de una élite que no es uniforme. Hay distintos miembros de esa élite. Mi percepción es que en estos momentos deben ser varias decenas. Yo me atreveré a decir que entre 40 o 50 son los que realmente a través de los fondos de inversión, de las grandes corporaciones transnacionales y de los patrimonios personales y familiares, manejando el sistema socioeconómico, manejan todo lo demás. Pero claro, ellos están en pugna entre ellos. No hay paz entre ellos. Entre ellos no hay hermandad. Entre ellos no hay amistad. Entre ellos no hay fraternidad. ¿Por qué? Porque son ególatras, son egoístas, son enormemente acumuladores. Y hay una pelea, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hay una enorme pelea entre ellos para ocupar los lugares de privilegio en el nuevo orden mundial. Por así decir, quienes van a estar en el Consejo de Administración, en los lugares de privilegio del nuevo orden mundial. Y ahí no hay 40 o 50 sillas, ahí puede haber una decena de sillas, con lo que están en franca pelea entre ellos, en lo que a mí me gusta llamar, recordando un juego de niños, el juego de las sillas, porque están moviéndose entre ellos para ir quitando sillas e ir dejando sin sillas de privilegio a los que puedan. Y todo esto, Enrique, está ocurriendo, lo vemos en muchas manifestaciones, pero está ocurriendo en lo que yo llamo la parte del iceberg que no vemos. Cuando hay un iceberg, la superficie, lo que está por encima de la superficie, la punta del iceberg es una pequeña parte, no es más del 20%. El 80% del iceberg está por debajo de la superficie del agua y no lo vemos.
A partir de ahí, lo que está ocurriendo realmente en la parte del iceberg, que es la fundamental que no vemos, es una lucha intestina entre ellos, encarnizada, una especie de gran baile, juego de las sillas para ocupar las posiciones de privilegio cuando ese nuevo orden mundial sea una realidad. Y nosotros, tú, yo, los demás, ¿cómo lo vemos? En la punta del iceberg. Lo que vemos son las manifestaciones de esa pelea en la punta del iceberg. ¿Qué está haciendo ahora mismo Trump con Putin, con China, con los BRICS? Porque, ojo, China y Rusia tienen detrás a la India, a Sudáfrica, a Brasil. ¿Qué están haciendo? Pues en el juego de la silla que está habiendo en el fondo, todo esto no son sino manifestaciones externas de aparentemente grupos políticos o países que luchan entre sí. No, no, pero aquí no estamos hablando realmente de países o de pareceres políticos, no, aquí estamos hablando de las luchas intestinas que se están realizando por debajo en la parte gruesa del iceberg. Y nosotros percibimos el qué, pues que la parte de la élite que Trump representa, con la parte de la élite que representa Putin o que representa el presidente chino o que representa el conjunto de los BRICS, han decidido quitarle la silla a Europa. Esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Europa, los componentes de la élite cuya manifestación en la punta del iceberg es Europa, no van a tener sitio en el Consejo de Administración del nuevo orden mundial. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Y la arremetida primero del vicepresidente Vance, después la arremetida de Trump, etcétera, etcétera, no tiene que ver sino con esto. Europa no tiene un sitio, no le corresponde. Y cuando digo Europa, repito, por debajo de la parte del iceberg que no vemos, son los miembros de la élite que en la punta del iceberg vemos manifestado como Europa. A partir de ahí, fíjate que ha sido dar ese golpe en la mesa, la conferencia de seguridad de Múnich, ¿no? Donde el vicepresidente Vance lee la cartilla a Europa. Después, esa escena preparada, evidentemente preparada en el despacho oval de la Casa Blanca para ridiculizar, ¿no? Ya no a Zelensky, Zelensky ha sido la cabeza de turco, es ridiculizar a unos dirigentes europeos que representan en la punta del iceberg a los componentes de la élite que los llevan como marionetas y que no vemos, y esos dirigentes europeos se reúnen para hacerse los bravucones. Pero fíjate la bravuconería en que consiste. Por una parte, a los pocos días, Zelensky ha dicho, sí, Buana, yo estoy dispuesto a firmar lo que haga falta, sea cesión de recursos económicos, las tierras raras, sea firmar el acuerdo de paz que me digáis, aquí estoy. Y la élite europea, con una, como siempre hacen, con una desfachatez para engañar a bobos, porque si nos engañan es que son bobos, la presidenta de la Comisión Europea dice, Enrique, plan rearmar a Europa. Vamos a poner en marcha el plan rearmar a Europa. 800.000 millones de euros. Claro, cuando tú escarbas, coge los datos actuales, dice, cuando hablamos de rearmar Europa, ¿quién vende las armas a Europa? ¿Quién es su principal proveedor? Concretamente, el 67% de las armas, del armamento que Europa compra, es a Estados Unidos. Es decir, es a la élite que se representa por Estados Unidos. Con lo que estamos diciendo es que la élite que se representa en Europa ha achantado la cabeza detrás de proclamas, claro, proclamas bravuconas, no, pero realmente han dicho, mire usted, aquí hay 800.000 millones que vamos a poner sobre la mesa y más de medio billón de euros va para ustedes, porque de estos 800.000 millones, más de medio billón de euros va a ir a corporaciones norteamericanas que son la punta del iceberg de la élite que se manifiesta en Estados Unidos. Con lo cual creo que tenemos que estar muy atentos a todo esto porque nos quieren engañar y parece que a veces nos engañan con demasiada facilidad. Esto no va de Trump, Europa, Putin, China y no sé quién. Esto va de la élite que no vemos que está bajo la superficie y que no vemos, por tanto, en la punta del iceberg. Y lo que vemos sí son movimientos en la punta del iceberg que tenemos que tener discernimiento para no parecer tontos y creernos lo primero que nos está diciendo. Y ya te digo, esto es muy claro. Plan rearmar Europa. Eso es un cheque en blanco de más de medio billón de euros, con lo que la élite europea acepta pasar a posiciones secundarias
y lo que intenta ahora es garantizar que al menos sí tenga sillas en posiciones secundarias. Porque claro, Europa actualmente es poco más del 18% de la economía mundial. No llega a ser el 6% de la población mundial. Ya veremos si consigue tener asientos secundones. Desde luego, asientos en el Consejo de Administración Fundamental no lo va a tener y ahora se está escenificando en la punta del iceberg perfectamente todo esto. Más claro no lo has podido dejar, Emilio. Eh, la única cuestión, yo me planteo ya para finalizar, que soy incapaz de comprender, viendo, por ejemplo, las noticias de la conmemoración del 5º aniversario de la proclamación oficial de la pandemia, digo pandemia porque es sobre un virus, un arma para mí biológica creada y escapada o lanzada, no lo sé, yo más bien pienso que se escapó, eh, y estoy oyendo cosas increíbles, como una vez más, qué bien hicimos en los confinamientos. Por Dios, en contra de cualquier principio médico de la historia de las epidemias, donde se confinaba a los apestados y a los no apestados se les mantenía aparte, con la conmemoración de esos bozales porque eran bozales el 90%, FP1 no valían para nada, por ahí se colaba cualquier cosa, en fin, creo que no hemos aprendido nada y de lo que nos puede venir hablaremos en ese encuentro el 23, creo que es de noviembre, aquí en Madrid, en el Colegio Calasancio. La información debajo de este vídeo, al igual que la información acerca de tus libros, de este y de otros cuadernos editados por Ecocentro, de los que hablaremos otro día.